Un gusto nuevamente estar en esta casa. Siempre es un honor estar aquí. Siempre agradecidos con la confianza de nuestros pastores que nos permiten el poder compartir o sembrar algo de la palabra de Dios que ha puesto en nuestros corazones a la iglesia. Y siempre agradecidos con el pastor Rodolfo, la pastora Adriana, porque son incansables. Realmente son incansables. Yo veo, como dice Bernie, sí, las fuerzas se van acabando, pero yo quisiera tener esas fuerzas cuando llegue a esa edad. Yo quiero andar compartiendo el evangelio, y no solo las fuerzas, sino la determinación de sembrar mi vida para el servicio del Señor, aún en esa edad, porque veo qué es lo que están haciendo. Dicen, bueno, andan de viaje, y uno pensaría de vacaciones, esto, el otro. No, ellos están predicando el evangelio, extendiendo el reino de Dios en donde quiera que se plantan, porque si algo tengo la certeza de ellos es que no pierden ni una oportunidad para predicar y compartir del evangelio a otros. Y es una nación que ardió en sus corazones hace tantos años, la nación de Japón, y que sigue siendo para ellos tan relevante. Y yo quiero animar a la iglesia a que también abracemos la nación de Japón y estemos orando por ellos. Sé que oramos por toda lengua, tribu y nación, pero hay lugares específicos que a esta casa, Amistad de Monterrey y toda la red, nos ha dado el privilegio de tener embajadores del reino de los cielos y embajadores de esta casa también allá. Así que estemos orando por nuestros pastores. Y bueno, agradecido de estar aquí. Y algunos me conocen, algunos no. ¿Por qué? Porque entré a esta casa y veo caras nuevas, y veo personas que no conozco. Otros sí, otros tengo oportunidad de conocerlos. Pero hace unos años nos tocó la gracia de que fuéramos enviados por Pastor Rodolfo y por Amistad, el consejo, para estar pastoreando en Amistad de Cumbres. Y ahora estamos en aquella región, extendiendo el reino, predicando el evangelio, y Dios ha estado haciendo algo en aquella región. Así que transmitirles también un abrazo y un saludo de parte de la iglesia en Cumbres. Pero estamos hoy aquí queriendo compartir algo de lo que Dios ha estado encendiendo en el corazón de la iglesia, y es volver al inicio. Yo no sé tú, pero cuánto anhelo volver al principio, cuánto anhelo volver al origen, cuánto anhelo volver a la comunión con Dios como los primeros días. Yo recuerdo cuando me encontré con Cristo y cómo ardía en mi corazón el estar en su presencia, el meterme en la palabra de Dios, escudriñar las escrituras. Y Dios está deseando una iglesia que vuelve al primer amor, que vuelve a su presencia, que vuelve a enamorarse de la belleza de quién es Cristo. Y Cristo está revelado a lo largo de toda la escritura. Cristo una y otra vez revela el deseo de habitar en medio nuestro, el deseo de habitar en medio de la iglesia. Y no solo habitar en medio de la iglesia, habitar en cada uno de nuestros corazones, estar con nosotros. A veces sufro un poco con la frase de sé bienvenido aquí, sé bienvenido, porque creo que el deseo de Dios no es que solo le estemos dando la bienvenida en un espacio en particular, sino que entendamos y reconozcamos que su presencia habita y está con nosotros todo el tiempo hasta que Él venga. Y ese debe de ser nuestro corazón. Yo no sé si alguna vez ayunaste de Daniel. ¿Alguien ha ayunado de Daniel alguna vez? 21 días de ayuno de Daniel. Sí, y yo quiero decirte algo. Daniel capítulo 10, cuando los primeros versos, cuando ves que Daniel se pone a ayunar después de la revelación de las 70 semanas, y que está en el capítulo 9, y él pasa 21 días ayunando y buscando al Señor. Algunos hemos entendido que él ayunó 21 días, pero en los últimos tiempos me ha mostrado el Señor que él no ayunó 21 días. Él estaba ayunando hasta ver el cumplimiento de la respuesta a la oración y cómo Dios se manifestara a través de su vida. Él estaba ayunando hasta ver la respuesta, y la respuesta llegó a los 21 días. Gloria a Dios por eso. Pero no ayunamos o perseveramos en la fe por un tiempo específico. Pienso en los discípulos.
Los discípulos estuvieron con Jesús, vieron sus maravillas y Cristo les dijo: esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y ellos empezaron a buscar juntos, unánimes, una y otra vez al Espíritu Santo, hasta que llegó en el día 7 y cayó y los bautizó y los llenó a todos en el aposento alto. Pero quiero decirte algo: ellos no estaban buscando juntos, unánimes, por 7 días, por 10 días, por el tiempo que hayan estado. Ellos estaban juntos, unánimes, buscando al Señor hasta ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Cambia nuestra perspectiva. En lugar de ayunar y buscar la respuesta de Dios por un tiempo en particular, no, yo voy a ayunar un día, yo voy a ayunar 3 días, voy a ayunar 7 días. Voy a buscar al Señor todos los días de mi vida hasta que Él venga, y yo voy a perseverar. Y cuando llegue la respuesta, yo voy a seguir anhelando y buscando conocer más su rostro. Él desea habitar en medio nuestro. Y yo quiero hoy contarte una historia que está en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, en el capítulo 19. En el libro de Éxodo vemos cómo Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Llegan a Egipto y se establecen ahí, pero son oprimidos por Faraón una vez que se levantó un rey que no conoció a todas las obras que José había hecho, y entonces empieza a oprimir al pueblo de Israel y están esclavizados. Y Dios hace maravillas, hazañas, prodigios para liberar a la nación de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Ven milagros tras milagros, maravillas tras maravillas, y son liberados. Y yo te voy a decir algo: si tú estás aquí es porque Dios ha hecho una obra que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios ha hecho una obra de sacarte de Egipto, de sacarte de esa tierra donde estabas siendo oprimido por el enemigo, y decir: sea la luz. Y empezaste a ver cómo Dios empezó a hacer obras, milagros, salvación a tu vida. Pero no basta solamente con eso. Algunos nos conformamos con ser liberados de Egipto. Algunos nos conformamos con solamente haber sido rescatados de la esclavitud de Faraón para ser llevados a una tierra buena, a una mejor tierra. Pero no basta solamente con ser liberados de Egipto. Hay mucho más en lo que Dios quiere hacer. Y cuando llegamos al capítulo 19 del libro de Éxodo, empezamos a ver algo. Dios quiere hablar con Moisés y les dice algo. Versículo 3, Éxodo 19:3. Moisés subió hacia Dios, y el Señor Dios lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa, y estas palabras se las dirás a Israel. Así que empieza a revelar el carácter de Dios. Yo los saqué de la esclavitud de Egipto, los he traído hasta esta tierra porque los he traído hacia mí. Yo los traje hacia mi persona. Yo quiero decirte algo: no hemos venido hacia una institución, hacia una denominación, hacia un grupo de personas. Dios nos ha traído a su persona. Él nos está trayendo a Él, a volver a adorarlo y a buscarlo a Él. Se trata de Cristo, se trata de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando liberó al pueblo de Egipto, cuando los sacó de la esclavitud, les volvió a recordar: yo los he atraído a mi corazón. ¿Se acuerdan qué es lo que decía Moisés? Deja ir a mi pueblo para que vaya y adore, porque al final de cuentas todo se trataba de volver a la adoración a Dios. Y lo que vemos es que Dios les está diciendo: yo los he hecho mi especial tesoro. Quiero decirte algo: Dios te ve a ti como un especial tesoro, creado por Dios, valorado por Dios, llamado por Dios. Y Moisés les está diciendo estas palabras al pueblo. Pero en el versículo 6 dice algo:
Yo los llamé a ustedes, los he consagrado, los he traído a esta casa. Vinieron aquí, no tanto Amistad de Monterrey, aunque esta es la casa que nos convocó, sino es Cristo el que te trajo aquí. Y dice, te traje para que escuches un mensaje. Yo quiero llamar a una nación santa, a un reino de sacerdotes. Yo quiero traer una nación santa. Y te digo algo que está muy devaluado en la iglesia últimamente, es hablar de la santidad. Ya no se habla acerca de la santidad. De hecho, debería ser el lugar donde más se hable de la santidad, donde más se hable de cómo debemos de estar delante del Señor. Pero es a veces el lugar donde menos tocamos la santidad. No se vaya a ofender, no vaya a pensar mal, no vayan a reaccionar. Pero Dios está invitando a nuestros corazones una vez más a reconocer y a entender que Dios desea una nación santa y un reino de sacerdotes. Y ojo que le está hablando a toda la nación. Acaba de salir la nación y están a punto de llegar al monte, y Dios les dice una nación santa, una nación de sacerdotes. Versículo que sigue. Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas las palabras que el Señor les había dado. Y todo el pueblo dijo a una: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y así fue. Entonces versículo 9, el Señor le dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga que yo hablo contigo y también crean para siempre. Entonces Moisés comunicó las palabras, y el Señor le dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque yo he de manifestarme ahí. Pero nadie se puede acercar al monte. Diles que no se pueden acercar al monte. Ve y coméntales que no se pueden acercar al monte. Versículo 13: ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazo, sea animal o hombre, no vivirá. Pero luego dice algo ahí, el final del versículo 13: cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Había una invitación, quiero que lo veas. A la luz de, si lo quieres ver, a la luz de la narrativa completa, Apocalipsis dice que la última trompeta vendrá el rey. Porque la invitación es que cuando suene la bocina, todo el pueblo subirá al monte. Todos se acercarán a la presencia de Dios cuando suene la bocina. Todos se van a acercar a la presencia de Dios. Todos van a subir. Sí, vendré con gran gloria, con poder. Se va a manifestar todo mi poder. Pero cuando suene la bocina, todos van a responder: una nación santa, una nación de sacerdotes, mi especial tesoro. El llamado era para todos. El llamado era para todos. Yo te quiero decir algo: el llamado es para ti. El llamado es para ti. Cuando suene la trompeta, estaremos delante de Él y subiremos a su gloria, subiremos a su presencia. No habrá temor, no habrá dudas, no habrá incertidumbre. Subiremos a su presencia. Y este era el corazón de Dios. Pero le dijo: santifícalos, santifícalos. Y entonces el pueblo empieza a ver estas maravillas. Llegó al tercer día y hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte. Un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces salió Moisés y fue allá, y veía la gloria como aumentaba cada vez más y más y más, hasta la cúspide. Dios le habla a Moisés y le dice: ve y desciende y diles que no se acerquen al monte, porque si se acercan van a morir. Así que mantén los límites, pero santifica a los sacerdotes, santifica a los que van a subir contigo, que se acerquen pero santificados. Y así fue, y así fue. Pero yo quiero que veamos algo. Dios estaba buscando una nación de sacerdotes y una nación santa, y el pueblo trató de hacerlo a la medida de sus posibilidades. El pueblo al tercer día se había preparado, se había vestido con estas ropas que podía presentarse delante de Dios de la manera más digna. Se habían lavado, se habían tratado de purificar. Y es curioso que en Éxodo capítulo 29 es el capítulo de la consagración de los sacerdotes. Y hoy quiero hablar un poco acerca de eso. La consagración de los sacerdotes.
lo primero que tenía que hacer para santificar al sacerdote, es decir, a Aarón y a sus hijos y a toda la descendencia, lo primero que tenían que hacer es pasar por un ritual de lavamiento. Se tenían que lavar, se tenían que purificar. Cuando fueron consagrados, se lavaron totalmente. Pasaron por este ritual. Pero luego, una vez que habían sido lavados, ya no era necesario que todo el tiempo se estuvieran lavando completos. Solo se lavaban las manos y los pies y tenían que hacer este ritual. De hecho, cuando Pedro está delante de Cristo y Cristo está lavándole los pies y sirviéndolo, y Pedro empieza: no, yo te lavo a ti. Y ahí están en esta lucha. Le dice el Señor: no, yo te tengo que lavar. Y lo empieza a lavar. Y Pedro le dice: lávame completo. Dice: no, porque ya estás limpio. Y los que están limpios no tienen necesidad de que se laven una vez más completo. Solo las manos y los pies. Solo es un proceso de santidad. Y el lavamiento es un proceso de santificación. Cuando uno viene a Cristo y es lavado por la sangre de Cristo, somos renovados en nuevas criaturas y hemos sido lavados por su sangre. Pero empezamos en este proceso de regeneración, en el cual todo el tiempo, de aquí hasta que Él venga, tenemos tú y yo que santificarnos de manera continua. Es una santificación progresiva. Todo el tiempo tú y yo tenemos que anhelar la santidad, porque Él es santo. Y así, de igual manera, yo anhelo la santidad. Pero ese es un constante lavamiento de manos y pies. De todas las obras que hacemos y de los pasos que hacemos, tenemos que santificarnos. Tenemos que volver a Cristo y lavar nuestras manos y nuestros pies y decirle al Señor Jesús: perdóname por haberte dejado a ti, perdóname por mis faltas. Quiero ser santo y presentarme delante de ti por tu pura gracia. Tenemos que anhelar la santidad, familia. Tenemos que anhelar la santidad, porque este pueblo de Israel anheló de la manera externa ser santos y se esforzó a sus maneras, en sus estándares, para presentarse delante de Dios de la mejor manera que ellos podían hacerlo. El sacerdote no solo se tenía que lavar, se tenía que poner toda la túnica sacerdotal, y empezaba desde la ropa interior hasta el pectoral que ellos usaban y todo el atuendo. Puedes detenerte si tú quieres ahí en Éxodo capítulo 29 para ver cada una de ellas. Cada una de ellas es de manera profética y anuncia a Cristo, cada elemento de la túnica sacerdotal. Pero quiero decirte algo: se tenían que vestir, tenían que usar una ropa particular. Y el pueblo de Israel, cuando se santificó, se lavaron y lavaron sus vestidos para presentarse de la mejor manera delante de Dios. Pero todas estas cosas son expresiones externas. Son expresiones externas. El caminar con Cristo involucra una santidad. El caminar con Cristo involucra algo externo que se ve que tú caminas con Cristo. El pueblo había hecho lo mejor externamente, pero faltaba un elemento importante. Faltaba algo sumamente importante, que cuando tú ves la consagración de los sacerdotes y ves la historia en Éxodo capítulo 19, ves que algo falta. Porque a pesar de que se santificaron, al tercer día Dios les manda a decir que se queden distantes del monte, porque si se acercan mueren. Aun y cuando estaban vestidos, algo les faltaba. Y te digo algo: a veces en la iglesia así podemos estar. Podemos traer nuestra ropa, vernos exteriormente de la mejor manera que podamos presentarnos delante de Dios, pero nos falta algo. Y el Señor, en su santidad, empieza a evidenciar mi desnudez. Porque te dije que anhelamos volver al Edén. ¿Qué había en el Edén? Estaban Adán y Eva y caminaban desnudos y no se avergonzaban. Había algo que había pasado en el Edén, la gloria de Dios cubriendo a Adán y Eva. Pero cuando cayeron y cuando pecaron, el pecado que había en ellos hizo que se avergonzaran el uno al otro y tuvieran temor y se escondieran de Dios, huyeran de la voz de Dios, se apartaran de Dios.
Hubo algo, un rompimiento en la relación entre el prójimo y en la relación con Dios. Algo sucedió en la entrada del pecado que distanció al ser humano de Dios y distanció al ser humano del ser humano. Vino esta separación. ¿Qué hace Dios? En su infinita misericordia cubre su desnudez y los viste. Pero hay algo importante. Si yo traigo ropa, y el pueblo de Israel traía ropa, tenía que recordar por qué traía ropa. Ellos se vistieron dignamente, lo mejor que podían, de manera externa, pero había que hacer una introspección. ¿Por qué me estoy vistiendo de esta ropa para presentarme delante de Dios? ¿Cuál es el ingrediente por el cual yo ahora me visto? ¿Por qué me visto? ¿Por qué tengo que taparme? ¿Qué me llevó a eso? Ay, el sacrificio. El sacrificio. Cuando tú ves el libro de Éxodo capítulo 19, tú puedes ver que ellos con buena intención han buscado una apariencia externa, pero les falta algo. Lo que sucedió ahí es que cuando tú lees Éxodo capítulo 20 y ves el versículo 18, todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de trompeta, el monte que humeaba. Pero cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia, viendo la gloria de Dios en esa condición, vestidos externamente, pero sin entender por qué estaban así. Seguían sintiendo temor y vergüenza de un Dios santo y glorioso. Seguimos viviendo vidas superficiales porque no ha sido revelado la santidad de nuestro Dios. Cuando la santidad de Dios se revela, uno dice: Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me acerco? Al verlo, fíjate lo que dijo el pueblo, versículo 19. Entonces le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y Moisés les tiene que decir: no teman, no teman. Pero fíjate la reacción del pueblo. Moisés, ve tú, porque nosotros no queremos oír la voz de Dios, porque si viene Dios con nosotros nos morimos. Y verdaderamente, si Dios se aparecía delante de ellos, iban a morir por la falta que ellos tenían, porque faltaba algo. Y uno entonces empieza a preguntarte: ¿qué pasó? ¿Sabes lo que sucedió y lo que evidenció que esta gente seguía desnuda, expuesta delante de Dios a causa de su pecado? Que cuando Dios vino a visitarlos y los invitaba a subir, ellos dijeron: no, queremos un mediador. Queremos un mediador, necesitamos un Moisés. Moisés, ve tú, sé tú el intercesor, sé tú el sacerdote, sé tú el que entre a mediar entre Dios y los hombres. ¿Qué había dicho Dios? Yo quiero hacer una nación santa, una nación de sacerdotes. Nunca se trató de Moisés, era un pueblo de sacerdotes. Eran todos invitados a subir. Pero ahora había un temor en ellos a causa del pecado que decían: no, nosotros no queremos subir. Nosotros no queremos subir. Que suba Moisés, que suba alguien más. Te digo algo, familia, Dios está queriendo levantar un reino de sacerdotes entre nosotros. Familias donde el sacerdocio del esposo se vea en el hogar, orando, ministrando, adorando juntos como familia, donde los esposos se ponen en la brecha, en la búsqueda del Señor, donde tú estás ahí metido tiempo completo con el Señor en la búsqueda de su palabra, de su persona, de su belleza. Pero ¿sabes lo que evidencia que estamos lejos de la presencia de Dios? Que necesitamos un mediador. Yo necesito, si no está el pastor Rodolfo, esto no va a funcionar. Si no está el pastor, ¿alguien le ha tocado ir a una reunión familiar? ¿Quién ora en la reunión familiar? ¿Quién ora por los alimentos y ora por eso? El que esté en el nivel más alto de santidad.
Si está el pastor, lo vamos a pasar al pastor para que él ore por los alimentos, ¿verdad? Pero después de ahí, ¿no te ha tocado estar en una reunión familiar donde no son cristianos y tú eres el cristiano? Y van a orar por los alimentos. ¿Quién va a orar? El cristiano. ¿Por qué? Porque está más cerca de Dios. Necesitamos un intercesor. La iglesia tradicional parece que entendió eso y vive así, queriendo un intercesor. Pero nunca se trató de eso. Dios deseaba un reino de sacerdotes, donde todos pudieran acercarse a la presencia y a la gloria de Dios, donde tú no dejas la responsabilidad del sacerdocio a una persona. Dios quiere que tú y yo tomemos el sacerdocio en nuestro hogar, en nuestra familia, que nos corresponde. Cuando vemos esto y vemos la consagración del pueblo, es porque cuando dijeron no podemos subir, queremos un representante, entonces en su misericordia Dios instituyó un representante, Aarón. ¿Quieren un sacerdote? Voy a levantar a Aarón. ¿Quieren un sacerdote? Voy a levantar a Aarón, pero es por misericordia, porque yo los pude haber consumido, porque separados de mí nada pueden hacer, pero los amo tanto que voy a levantarles a alguien, pero solo como una sombra de lo que yo decía en un inicio. Yo quería que tú fueras el sacerdote, no tener que ponerte un representante. Pero como no quisiste, en mi misericordia no te quiero destruir, ni quiero destruir a Aarón, ni quiero destruir a nadie. Yo quiero salvarlos. ¿Qué hago? A ver, vamos a consagrar a Aarón. Éxodo capítulo 29. Y entonces pasa por el lavamiento, al igual que estos hombres. Pasa por las vestiduras, y le ponen las vestiduras sacerdotales, empezando desde la ropa interior hasta la apariencia más bella por las joyas que vestía. Y luego empieza algo bien trascendente. Hay que ungirlo, y lo ungen con aceite. Una unción donde el sacerdote no solamente se ve externamente, huele la fragancia de Dios, huele algo. Hay una fragancia. Ahorita decía Rafa que suba el incienso, que suba ese olor fragante de Cristo hacia su persona. Estaba ungido el sacerdote. Y tú y yo ahora en el nuevo pacto, a través del Espíritu Santo, estamos siendo ungidos. Pero no solamente era el ungimiento. El sacerdote tenía que ofrecer sacrificio. ¿Quieres volver al origen? ¿Quieres vestirte de esta ropaje para que realmente valga la pena toda tu experiencia externa y que no sean trapos de inmundicia? Tiene que estar el sacrificio que le da valor a la vestimenta. Tiene que estar el sacrificio de Cristo que le da valor a todo lo que hacemos. Si no, todas nuestras obras de santidad terminan no teniendo el impacto o el peso delante de Dios que se desea. Necesitamos entender el por qué lo hacemos, y ahí nos lleva a Cristo. Entonces le dice, el sacerdote se tiene que consagrar y tiene que ofrecer 3 sacrificios. A veces nos quedamos solamente con el cordero, 1, pero no, eran 3. El primero de la consagración del sacerdote era para expiar el pecado. Éxodo capítulo 29, lo puedes leer. El primero era para expiar el pecado. Y entonces un novillo lo ponían y lo tenían que poner sus manos sobre él para transferir de alguna manera simbólica el pecado que había en ellos hacia un inocente corderito. Y el cordero era sacrificado, y lo que no correspondía, que era grato a los ojos del Señor, se tenía que sacar del campamento, porque eso no se podía quemar, y eso se tenía que sacar. Es el primer sacrificio. El segundo sacrificio era el cordero que se ponía en el altar, pero todo el sacrificio subía delante de la presencia de Dios. Y ese era un sacrificio totalmente como una libación para Dios, algo que subía, un olor grato para el Señor, un sacrificio de olor grato para Dios. Y el tercer sacrificio, igual se sacrificaba el cordero, pero de ese cordero se seleccionaban las mejores partes que se habían puesto en el altar, y de esas se traían a la mesa. Y entonces el sacerdote se podía sentar a la mesa junto con sus hijos a comer con el pan y la carne del cordero. Y es una invitación, porque ese tercer sacrificio era una ofrenda de paz.
donde invitaba a la comunión nuevamente entre Dios y los hombres a sentarse a través del sacrificio de Cristo. Y otra vez sentado a la mesa comiendo de la carne, como si nos invitara a la mesa del Señor, como si nos estuviera llevando ahí. Y esto era para que el sacerdote estuviera delante del Señor. Y luego entramos a algún tema de después de eso, después del último novillo, después del último sacrificio, se juntaba el aceite y la sangre, y se rociaba sobre toda la vestimenta que el sacerdote tenía. Yo no sé cuántas veces tú visualizaste la vestimenta del sacerdote en una ropa blanca, resplandeciente, perfecta. Y te voy a decir algo: si así lo visualizaste por muchas ocasiones, entonces visualizaste bajo tus estándares. Nuestros estándares nos hablan de una perfección, de una pureza, donde tiene que ser un blanco impecable, donde tiene que estar, wow, este es el blanco más blanco que existe en la tierra, bajo mis estándares. Pero cuando el sacerdote iba a comer de eso, entonces, ¿sabes lo que hacía? Su túnica estaba rociada con aceite y sangre. Y para mi estándar, esa túnica no corresponde al estándar de pureza que Dios quería. Pero la realidad es que esta gente estaba limpia antes de, estaba vestida antes de, perfecta. Pero después del sacrificio de Cristo tiene valor todo lo que habíamos hecho. Dios nunca vino a quitar la santidad. Dios nunca vino a quitar lo que era el vestirse de manera apropiada delante de Dios. Pero nada de eso tiene sentido si no está rociado por la sangre y el aceite del Espíritu de Dios y la sangre de Cristo que lava nuestra vida. Nada de eso tiene sentido. Podemos esforzarnos todo lo que quieras externamente, pero si no volvemos a la centralidad de Cristo, de nada sirve. Porque el pueblo de Israel vio todo eso y dijo: ¿sabes qué? Que haya un intercesor, que haya alguien, porque yo no estoy dispuesto a pagar el precio. Yo no estoy dispuesto a rendir mi vida totalmente a Cristo y vivir en santidad y vivir vestido de la ropa que Cristo desea para mi vida. Mira, quiero leer, por así decirlo, rápidamente. Dice Isaías 61:10: me vistió con vestiduras de salvación. Gálatas 3:27: todos hemos sido bautizados en Cristo y de Cristo están revestidos. Apocalipsis 3:18: compra de mí vestiduras blancas para vestirte. Sin Cristo nada sirve. Sin el sacrificio de Cristo, mis obras no sirven de nada. Oye, pero Dios las desea. Sí. Sin santidad nadie verá a Dios, pero esa santidad tiene que ser el reflejo de esa belleza que produce la sangre y el aceite, Cristo y el Espíritu, que es lo que satisface delante de Dios. Es esa combinación del aceite y de la sangre rociada sobre mi vida que me hace vivir esta vida santa. Termino con esto. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Hebreos 12, 18 dice: pero ustedes no se han acercado a un monte que no se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a un torbellino, ni al sonido de trompeta, ni al ruido de las palabras, tal que cuando las oyeron rogaron que no les hablara más. Ustedes no se han acercado ahora por el temor. Había un pueblo que tuvo temor porque no tenía ni la unción y no tenía ni el sacrificio de Cristo puesto a su favor. Pero ahora lo tenemos. Si caminamos con Cristo, ¿sabes lo que Cristo vino a hacer? Vino a quitar el intercesor de en medio.
¿Sabes? Yo soy más que Aarón. Yo soy más que Moisés. Yo soy más que Abraham. Yo soy más que los profetas. Yo soy más que Elías. Yo soy más que los ángeles. Cristo es más que todo lo que se pudiera ofrecer. Y Cristo vino a decir: hey, quítenme a los intercesores. Esa es la evidencia de que la sangre del Cordero y el Espíritu no han sido rociados sobre tu vida. Necesitas un intercesor, necesitas al pastor, necesitas a tus padres, necesitas a tus abuelos, necesitas a alguien espiritual que vaya y busque por ti. Dice: no, yo vine a establecer un reino de sacerdotes, una nación santa, que al sonido de la trompeta todos suban a escuchar la voz. Si yo no creé un pueblo, un monte que no se puede tocar. Versículo 22. En cambio ustedes, Hebreos 12:22, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a las miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo y en Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Nos hemos acercado al monte de Sión, y ese es el anhelo de Cristo. El monte, cuando se acercaron atrás del monte Sinaí, trajo rechazo y separación a causa de su falta. El monte de Sión te acerca, te lleva, pero tu vida y mi vida tienen que ser rociadas con la sangre del Cordero. Basta de solo la santidad externa, superficial, sin la sangre y el Espíritu de Dios gobernando y reinando y rociando tu vida. Rinde tu corazón y tu vida al Señor. Y me encanta porque Hebreos lo dice: tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Tengan cuidado de rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que se les amonestó en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Dios dice: no se trata de lo externo, sino del interior. Si hoy tú y yo estamos vestidos, ¿por qué fue? Porque alguien cubrió nuestra desnudez. Cada día que te vistas, cada día que te vistas, es un momento para reconocer y recordar: Señor, gracias. Gracias por Cristo. Gracias porque por medio de Él cubriste mi desnudez y hoy me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. Gracias por Cristo que has cubierto mi falta y ahora he sido ungido por el Espíritu Santo. Ahora yo he sido rociado por la sangre del Cordero que habla mejor que la sangre de Abel. Gracias que has abierto un camino para el Padre y entonces le da propósito a toda santidad externa. Le da sentido. Sí, queremos una iglesia, una nación santa, pero con propósito, que habla del Cordero y que habla de Cristo. No habla de buenas obras, porque esas buenas obras nos llevan al cielo. No es por obras para que nadie se gloríe. Es la consecuencia natural de aquellos que han sido alcanzados por la sangre del Cordero y han sido ungidos por el Espíritu Santo. Señor, gracias. Gracias. Gracias por Cristo. Gracias por amarnos. Que cuando te dijimos no te acerques más, aún así pagaste el precio. Cristo fue el precio por mi pecado. Cristo fue el sacrificio perfecto que pudo satisfacer al Padre. Cristo es la ofrenda de paz que nos vuelve a la comunión con el Padre. Gracias. Señor, oro que en el nombre de Jesús levantes una iglesia
que camine en el sacerdocio sin intercesores, sin mediadores. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y es al único que queremos en medio de nuestro hogar, de nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Te queremos a ti. Te queremos a ti. Unge a tu iglesia con tu Espíritu Santo. Rocía a tu iglesia con la sangre de Cristo, que habla misericordia a nuestro favor. Y llévanos de nuevo a la comunión contigo. Vuélvenos a la comunión. Volvemos al primer amor. Volvemos al primer amor. Volvemos al inicio. En el nombre de Jesús. Un reino de sacerdotes. Un reino de una nación santa que encuentra el propósito de su santidad en tu persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.